buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos a este webinar de la Comunidad de los Tres Principios en Español, 3PESP, que es una organización sin fines de lucro comprometida a llevar el entendimiento de los tres principios a las personas hispanohablantes alrededor del mundo. Hoy tengo el gran placer de estar aquí con ustedes para presentarles a mi querida amiga y colega Isabel Castellanos, que nos trae para explorar un tema extraordinario: conversaciones desde el más puro egocentrismo. Desde el entendimiento de los tres principios, no hay posibilidad de que un solo elemento de nuestra preciada vida sea desperdicio. Todos los días comprobamos que podemos soltar cualquier clase de constructo mental para crear una nueva experiencia. Aceptamos que somos seres espirituales viviendo una experiencia terrenal donde podemos liberarnos de cualquier concepto creado en nuestro cerebro. Por ello, y de manera consciente, les invito a reflexionar de uno de los conceptos más destacados por su apariencia negativa ilusoria: el ego. ¿Qué conversación tengo con mi propia parte egoica? ¿Cómo uso el término? ¿Lo observo? ¿Lo visito? ¿Lo reprimo en algún aspecto de mi vida? Es un tema interminable. Construyamos juntos desde la conciencia de su inevitable acompañamiento el placer de su existencia en nuestra experiencia. Esencialmente, Isabel Castellanos se considera un ser momentáneamente humano, vivo. Vamos, Isa, platícanos. Muchas gracias, Javier. Gracias a todos por estar aquí. Qué gusto verlos, saludarlos y compartir con ustedes un ratito de nuestro miércoles de conferencias. Pensé dentro de mi ego si abordar este tema iba a ser grato para mí o iba a explorar mi vulnerabilidad. Apelo primero a que momentáneamente piensen cuál es su constructo de ego. Cuando oyen la palabra, cuando les dicen, ¡ay, eres un egocéntrico! O esa es una trampa del ego, ¿hacia dónde se dirigen, no? O sea, como esta identidad construida de la palabra ego, ¿no? O cómo se siente que se aborda. Bien, desde los tres principios estamos hablando de una vuelta de campana, de observar todas las posibilidades y ver cualquier cosa desde otro prisma, ¿de acuerdo? Entonces, el significado de ego que más me gusta y que yo ocupo y creo en él, es que el ego es lo que quieras, porque tú lo inventas. Entonces, ante ello, la responsabilidad de que tú lo estás construyendo, venga, lo observas y es lo que vives. Ok. El ego está construido por pensamientos y esos pensamientos nos han convertido en nuestra propia identidad. Pero sabiendo nosotros que los pensamientos son impermanentes y sin una solidez, y que solo los tomamos como verdaderos porque nosotros los hemos pensado. O sea, ay, es mío, se me ocurrió, entonces lo damos por hecho. Entonces así vamos construyendo nuestra personalidad ilusoria. ¿Por qué digo ilusoria? Porque es ahorita, X día de mayo del 2023, y dentro de 15 días es muy probable que algo de esos pensamientos desaparezca al ser impermanentes y nos inventemos otro. Y entonces así sigamos construyendo nuestra identidad, que es nuestro ego. Ok. ¿Cómo nos interpretamos? ¿Cómo estamos siendo? Y a su vez, ¿cómo queremos ser interpretados? Esa es otra forma en la que yo veo el ego. ¿Cómo quiero ser interpretada? Y entonces, dadas las circunstancias,
me quité la pijama y me arreglé porque egoicamente no quiero que dentro de su constructo digan, es la más fachosa. ¿Me explico? Así pasamos la vida entera. Ok. Si está en nuestra experiencia el ego, es parte de nosotros como experiencia humana. Entonces, dado que todo es perfecto y que estamos viviendo un plan perfecto, entonces el papel del ego es fundamental en nuestra vida. Ok, ¿cómo lo veo yo? Porque me informa sobre mi estado de conciencia, sobre cómo quiero ser vista, y eso da un marco de referencia para los demás sobre mis propias etiquetas. Ahora, voy a la paradoja. Yo soy, momentáneamente, X número de etiquetas. Voy a poner un ejemplo. Estructurada. Creo que todos piensan, que me conocen un poco más, es que soy estructurada. ¿Es mi etiqueta 24/7? Pues obvio no. Obvio, soy un desorden en otros aspectos de mi vida. Entonces, al ser eso, no soy esa etiqueta construida por mí 24/7. Eso significa que yo soy todo menos lo que pienso que soy. Espero haber explicado la paradoja. Yo me construyo una serie de etiquetas y al mismo tiempo sabiendo que todas esas etiquetas no son 24/7, entonces no soy eso, soy todo. Entonces, relájate, constrúyete lo que quieras momentáneamente y diviértete en ello. Ok, ahora, ser y hacer. ¿Dónde está el ego? ¿En el ser o en el hacer? ¿Está en lo que realmente soy, que es permanente, mi espíritu? ¿O en el hacer, que es mi construcción de la experiencia humana? El hacer nos limita en el contenido porque solo estamos viendo lo que hemos experimentado y no lo que realmente somos. ¿Cuáles son los motivos para crearnos esta paradoja? Seguridad, apelar a la no vulnerabilidad, acabo de conocer a mis consuegros, los novios, mi hija menor de 16 años tiene un novio de 18. Y los papás del novio quisieron conocerme. Evidentemente, pues para saber quién era la mamá de la niña que todavía no conocían. ¿Qué sucede? No tienen un marco de referencia ni etiquetas sobre mi hija. Necesitaban las etiquetas de su mamá, que es más fácil preguntárselas. Okay. Llegó, colombianos, me ofrecieron café colombiano, y después de eso, el papá me empezó a dar todas sus credenciales, es decir, su currículum vital. Soy el director de ta, 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 ta. Y entonces yo, qué increíble, qué interesante, qué buen cliente. Y entonces luego le seguí yo. Yo soy ta, 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 desde hace 30 años, desde hace 15 años, y no sé. Entonces, después de que nos leímos nuestras propias credenciales de lo que hacemos, más no de lo que somos, nos quedamos todos tan contentos, nos quedamos todos tan seguros de, está en buenas manos, sí, seguro es una buena niña, no, él seguro es un buen niño. Entonces, me hubiera encantado, pero era la primera entrevista, menciono, de nuestra relación. No le pregunté, oye, ¿qué opinas de la libertad? ¿O cómo vives la experiencia de amor en pareja? ¿Me explico? O sea, no pude apelar a lo que eran.
apelé a lo que hacen. Hay una diferencia enorme. Vi unos cursos de principios, de introducción a los principios con Marina el año pasado. Nos dividieron en 5 bloques y entonces tuvimos 5 grupos de personas que, increíblemente y divertidamente para mí, en este momento de la vida, eso a mí no me pareció nada divertido, no querían estar ahí. Porque, ¿qué es eso de los principios? Mejor me hubieran metido un curso sobre el estrés. Ajá, aunque habláramos de estrés. Pero, y entonces, ¿qué pasó? Pues lo que querían era salir de ahí. ¿Alguien leyó el flyer? Nadie. Les preguntamos, oye, ¿leyeron la información que se mandó? Nadie lo leyó. Entran y lo que ven fue sin currículum, 2 señoras. Entonces la queja es, ¿qué nos van a enseñar estas señoras? Entonces yo le decía a Marina, Marina, da tu currículum. Y ella me decía, no hace falta. Y yo así, mis pelitos así, es que no están tomándonos en serio. Y la otra, no. Bueno, sí tengo que decirles que claro que en algún momento la convencí. Y entonces, en el grupo 4 de 5, en el cuarto, ella habló de lo que hace, no de lo que es. Y no saben. Bueno, la gente se quería sacar hasta fotos. ¿Me explico? O sea, el efecto. Claro, después de todo ello dije, claro, o sea, está interesantísimo. Además, mi propio pensamiento sobre lo que hay que ver. Evidentemente es un constructo mío desde niña. Mi papá que decía, a ver, ¿qué estás diciendo? ¿Cuál es la fuente? No, pues la fuente es Descartes. Ah, ok. Entonces sí lo tomo en serio. Si lo dijo Descartes, sí. Si lo dijo la vecina de al lado, entonces dudo. ¿Me explico? Ok. Soltando eso, soltando esa experiencia de lo que construimos hacia los otros y viendo el ego como algo que es perfecto para nuestra vida, que está con nosotros, que nos acompaña toda la vida. ¿Podríamos entender el ego como un aliado? ¿En qué aspecto de mi vida me resulta suficiente saber que estoy uno con la vida y no tengo que mostrarme ni demostrarme? Cuando éramos niños y nos íbamos al parquecito y nos reuníamos con otros niños y decíamos, ya somos amiguitos todos. No les preguntaba en qué escuela iban, a ver, ¿dónde están tus papás? Déjame ver tus tenis. Éramos amigos, simplemente amigos. Y después, con el paso del tiempo, nos buscamos esa identidad que todos hemos vivido. Cuando yo llegué a vivir a Querétaro no era nadie, o sea, no había ningún currículum que mostrar y me metieron en una escuela de puras queretanas, que sus papás eran amigos, yo no era nadie. ¿Cómo construí mi identidad? Estudiando, entonces sobresaliendo en algo, ¿no? En el aprendizaje. Y así me formé una identidad que hasta la fecha gente que no me da de acuerdo. A lo que voy con esto es, después de esa etapa donde nos reconocemos como ansiosos por construirnos, ¿en qué momento de la vida podríamos comenzar a deconstruirnos? ¿En qué momento de la vida no nos hace falta demostrarnos con nadie? Y entonces entender que soy, no yo soy. El yo es permanente y el soy es completamente impermanente. Es lo que se va a quedar aquí en la tierra cuando yo deje de tener la experiencia humana. Entonces, ¿en qué momento estoy cada vez menos hablando de mi soy y me mantengo en mi yo? ¿Y qué encuentro en él?
creo que hablamos de, quisiera hacerles sentir que el ego es un aliado nuestro. ¿Cómo me relaciono con él en el día sabiéndome el que observa mi experiencia humana? ¿Voy sumando o voy restando? Puedo entender que el ego es una herramienta espiritual para reconocerme cómo estoy viviendo la experiencia y entonces obtener información. Primero, puedo observar, aliándome a mi ego, mi estado de conciencia. Estoy pensando esto, me siento así, y entonces, bueno, vivir una experiencia sentimental con lo que estoy pensando, poderlo soltar, experimentarlo, soltar, y entonces encontrarme a mí misma respecto a lo que quiero que se vea, ¿no? Hacia afuera. Pero dentro es donde está ocurriendo todo, es el horno donde está sucediendo todo y cocinándose mi experiencia. Y entonces puedo acercarme o alejarme a mi yo humano por la manera en cómo me estoy percibiendo en mis inseguridades, en mis vulnerabilidades, en mis... Volviendo al tema de lo que percibimos en otros, reconocemos en otros y entonces podemos volver a empezar desde un no condicionamientos, no creencias y no etiquetas hacia el otro. Podemos experimentarnos como seres humanos en otra tesitura de todo nuevo siempre. No necesitamos ser niños, necesitamos recordarnos que podemos seguir viviendo la experiencia desde esa tesitura. Okay. Al experimentarnos nosotros, podemos, además de observarnos, aceptarnos y entonces no poner ningún condicionamiento de ello. También la manera en cómo yo estoy viendo mi ego me informa que rechazo. Porque si yo digo que soy estructurada y me creo estructurada en algunos momentos, estoy informándome a mí que rechazo la no estructura. Y entonces podemos tener revelaciones de, esto que estoy diciendo que yo soy puntual, rechazo la impuntualidad. Entonces, ¿qué veo en alguien impuntual? Puedo soltar la puntualidad y la impuntualidad y vivir una experiencia completa, así. Dale tranquila, continúa tranquila que yo ya moví lo que tenía que hacer para salir a las 12 y ya estoy aquí. Okay. Una disculpa, se me fue el internet, pero ya estoy aquí de vuelta. Gracias, Javier. Gracias, Javi. Ya estoy grabando yo en mi computadora, no te preocupes. Súper. Bueno, entonces, dado esto, dado la manera en que podemos amigarnos con cualquier parte de nuestro ser humano, si el ser humano incluye nuestra personalidad egoica, ¿cómo la podemos abrazar? ¿Cómo la podemos ordenar momentáneamente a nuestra experiencia de hoy? O sea, todos los días estamos muriendo en un segundo y naciendo en el segundo siguiente. Entonces, ¿cómo podemos estar en nuestra propia presencia sintiendo una absoluta tranquilidad de sabernos que vivimos la experiencia del yo soy y observando el soy impermanente contra el yo permanente? Y entonces, aligerar nuestra experiencia y no estresarnos. Estoy ahorita con un cliente que llegó a mí por recomendación.
Evidente no hay otra posibilidad porque no tengo ni página web, no tengo nada, no tengo currículum. Ni preso. Y en la sesión 4 me dice, mi esposa está preocupadísima porque te buscó en el board de psicólogos en Querétaro y no te encontró. Pero yo le dije, estoy súper contento. No importa que no sea psicóloga. Le dije, no, pues nunca me va a encontrar, porque no soy psicóloga. Pero tampoco me va a encontrar en ningún board de diseñadores, aunque tenga 30 años también diseñando. Porque no se me había ocurrido que a fuerzas necesitaba un currículum para vivir de ello, sino que he confiado en que orgánicamente tiene que suceder lo que tiene que suceder. Y eso me llevó a pensar en cómo me miro profesionalmente, ¿no? A llegar quien tenga que llegar, cuando tenga que llegar. Y eso lo aplico a mi vida personal, a mi vida de mamá, a mi vida intelectual. Me dio otras posibilidades. O sea, tuve una revelación con la angustia de la esposa de mi coach. Así que, bueno, los quiero escuchar, quiero saber qué ven, qué están escuchándose, qué preguntas pueden hacerse respecto a la amigabilidad con esa parte de sí mismos que, que solo nos informa, que no podemos deshacernos de ella y que, paréntesis, ¿quién querría deshacerse de ella? Venga, Laura. Y me encanta el tema. Sabes que parte de lo que estaba escuchando me lleva a darme cuenta también como de la impermanencia de la identidad egoica. Porque es que en un momento nos creemos los más de X cosa y en un momento los más de la contraria. Sin embargo, cuando nos creemos los más de una cosa, la hacemos tan nuestra que empezamos a ejercer un juicio en el otro que no es así, cuando siempre está haciendo una elección. Entonces, como que empezamos a rechazar a todo aquel que piensa o ve distinto a nosotros y no a no darnos cuenta lo maravilloso que es que seamos distintos y que simplemente sigamos teniendo la opción de obrar distinto ante una circunstancia presente del momento, escuchando nuestra sabiduría del momento, sin tener que estar apegados a ellos. Entonces siento que detrás de toda esta conversación hay mucho a lo que seguimos estando apegados, pero mucha libertad a la que nos invitas con la posibilidad de simplemente notar la impermanencia de eso, incluso la impermanencia de lo que por años podemos estar apegados, porque podemos ser súper estructurados, pero si estamos viajando, pues, ¿cuál estructura? Si me presentan un mejor plan, chao, que te vi, me voy para el otro lado. Entonces, ¿qué tan real es que somos estructurados? O sea, lo único es que nos mantenemos apegados a eso y en algún momento recibimos como un halago por eso y decidimos no bajárnoslo de encima como si tuviéramos que estar cargándolo todo el tiempo. Y vamos construyendo una jaulita nosotros mismos y nos empieza a apretar y nos empieza a incomodar. Pero cuando descubrimos lo impermanente que es, me parece mágico cómo logra deshacerse y como caerse ese velo y caerse esos barrotes una y otra vez y las veces que queramos.
vivir en libertad siempre está esa opción. Sí. Entonces me parece súper lindo a donde estás apuntando, porque no quiere decir con esto que no va a volver a aparecer. Pues mientras tengamos vida humana, el ego forma parte de, y es el que nos permite generar conciencia. Si no nos incomodara, no tendríamos nada que soltar y seguiríamos con él cada vez más sólido y cada vez más real, pero tenemos esa oportunidad de observar y de ver que nos talla y de ver que nos incomoda y de ver que en ocasiones nos gusta No, hasta que nos cansemos. claro. Y si no nos cansamos, sigue estando la opción de seguirlo consintiendo. O sea, es muy bonito y muy divertido poderlo observar como una posibilidad humana, más allá de la experiencia buena o maluca que yo esté viviendo. Y creo que cuando lo logramos observar como desde afuera, como una posibilidad humana, le quitamos mucho peso y mucha realidad de la que nos talla y de la que nos incomoda en el diario vivir. Me encanta el tema, gracias Isa. Gracias, Lau. El ego es de alto mantenimiento. Ay, sí, qué cansancio. O sea, mantener esa personalidad, mantener una estructura, mantener ese constructo, sabiéndonos creadores de otras posibilidades en el momento que sea. Así de... Total, Ah, total. Y sabes que se me ocurre también en este instante y es que a veces tomamos decisiones o por mantener ese ego o por mantener esa imagen ante los otros y de cosas que no nos gustan y al final son tan poco relevantes en el total de la vida. No tiene ningún sentido vivir mini sacrificios o sufrimientos innecesarios por una cosa que, o sea, pasa y se pasa la página y ninguno nos volvemos ni siquiera a acordar si estuviste o no estuviste en la fiesta que sentiste que debías ir por protocolo. Pues no sucede nada. nada, no sucede nada. Pero mientras estemos vivos va a suceder y a volver a suceder y volver a suceder. O sea, el tema es la observación de eso y soltar el tema. O sea, porque si se siente incómodo, ¿qué es esa inseguridad que está atrás de ese sentimiento de no haber sido visto o haberse visto desde otro punto de vista que no es el que tú te estás creando, inventando? Y entonces vivir una experiencia de incomodidad de un pensamiento construido también de otra persona hacia ti, que solo te puede afectar si tú permites que te afecte por lo que te estás inventando de ti mismo. Entonces, la satanización de el ego, es que no, por favor, lo tengo que aplastar. ¡Ey! Es como si fuera un Pepe Grillo que te está informando qué estás pensando, qué estás creándote, qué viene para ti, qué orgánicamente estás creándote para ti. Porque al final, si alguien te dice algo, ¿te está informando lo que está pensando de ti? Sí. Pero ¿y tú qué estás haciendo con esa experiencia de lo que la otra persona debería de haber pensado o sentido? O sea, hace como, no les miento, 15 años, estaba en una planta armando algo que teníamos que hacer como un museo adentro. Y el gerente de planta que estaba ahí en el proyecto volteó y me dijo, o sea, el currículum tal, diseñadora gráfica, punto. Ay, ¿qué vas a saber tú de museos? No le pude contestar nada. Lo sigo recordando. O sea, sigo recordando que ese hombre me dijo que yo no sabía nada de museos. Y claro que obviamente él, o sea, claro que nunca se va a acordar de eso. Y yo en ese momento dije, me quedé buscando el modo de contestarle en algún momento, ¿no? Y luego dije, ¿y quién está viviendo la experiencia de la frustración y del enojo? De algo que él se construye, es diseñador gráfica, su área es los dibujitos. O sea, porque obviamente en el hacer
y no en el ser, pues él me veía como una proveedora que hace dibujitos, ¿no? Son esas cosas que siempre se quedan y que dices, qué curioso que ese fue como el puntito de ese momento de mi vida que me golpeó en mi estructura. Me encanta, me encanta tener como experimentar esas sensaciones de digo, ay, a lo mejor él fue mi canal de experimentar la frustración de no contestarle a alguien, ¿no? Increíble, increíble. En fin. Qué bonito, qué bonito. Y cuántas Gracias, cosas Flor. también seguimos alimentando y nos gustan. Sí, por No supuesto. pasa nada. Ajá. O sea, disculpen, pero ¿qué tiene? O sea, ¿qué tiene? No pasa nada. Javier. Está buenísimo toda esta perspectiva que están comentando, porque así puedes ver al ego como un amigo, como un aliado, ¿no? Que se va a escuchar egoísta, pero es un egoísmo sabio. Un amigo que utilizas a tu favor. Como dice Lau, oye, si es un constructo que te suma, que te ayuda a sentirte bien, a sentirte seguro de ti mismo, que te lleva a lograr cosas positivas, que te lleva a relacionarte, a superar un reto, a vencer un miedo, oye, pues qué bien está ese ego, ¿no? Y, pero fíjate qué padre esa perspectiva de decir, a ver, me despersonalizo, es un tren, es una posibilidad a la que me puedo subir, en la medida en que momento a momento me lleve al destino positivo, al destino que quiero, en el momento que esté alineado con lo que yo realmente soy en ese momento y quiero manifestar en ese momento. Pero en el momento en el que deje de servirme, así me haya servido durante 20 años, lo puedo cambiar a mi disposición. No tengo por qué, porque 20 años estuve siguiendo ese camino, seguirlo siendo. Y está la otra parte, ¿no? ¿Qué tanto es un constructo que yo hice y que me gusta? ¿Y qué tanto es un constructo que hice para darle gusto a otros? Eso me encantó, porque yo creo que a veces cuando se toca la palabra ego, y más nos suele pasar cuando estamos en esto de los tres principios, de repente nos suena como algo no positivo. Pero no es que sea no positivo, lo que pasa es que cuando ese ego lo construimos para darle gusto a otros, cuando ese ego lo construimos y nos está perjudicando, nos está limitando, nos está alejando de quien somos y nos está llevando nada más a ser, alejándonos del ser, es entonces cuando toma una connotación no positiva. Pero qué valioso es incluso en esos momentos, porque si somos conscientes y nos despersonalizamos, pues ese ego sigue siendo un aliado porque la sensación que nos va a hacer sentir no positiva es el taxi que nos lleva de regreso a casa a ese estado mental en el que podemos decidir si lo seguimos usando, lo cambiamos, lo modificamos o lo desechamos. Está buenísimo. Gracias, Isa. Ay, gracias a ti, Javier. Sí, efectivamente, el ego lo que hace es informarte cómo estás pensando y viviendo tu experiencia. Oye, me pareció interesantísimo que tocaras eso de las cosas que hacemos por agradar a otros. Mientras más nos podamos acercar a vivir la experiencia justamente de adentro hacia afuera, donde nosotros recordando que somos el director, el escritor, el personaje principal, el secundario, entonces podemos soltar la necesidad de la construcción de nuestra persona en otros. Entonces, me pareció grandioso ese comentario, Javier. Recordarnos eso, recordarnos que
Estamos aquí para vivir en absoluto gozo. Y si se está sintiendo incómodo, a lo mejor nuestra vista o la manera en cómo estamos observando nuestra experiencia es esperando la aceptación de otras personas, olvidando nuestra propia aceptación de nosotros mismos y descansar en nosotros, no descansar en cómo está sucediendo la vida afuera. Muchísimas gracias por tu observación, Javier. Karen. Isabel, buenos días a todos. Oye, al principio mencionabas que cuál era nuestro constructo, ¿no? Cómo teníamos. Entonces me puse a pensar y dije, pues así de bote pronto, el ego es como presumido, ¿no? Pero luego enseguida dije, bueno, si es presumido es porque lo alimentan las puras inseguridades que tenemos de las interpretaciones de nosotros mismos y de bla, 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 ¿no? Y me fui así derecho. Y me encantó, o sea, yo estaba en eso, cuando en eso dijiste, el ego es una herramienta espiritual, ¿no? Me encantó eso, porque, claro, siempre lo tenemos connotado como algo malo y Estaba hablando Karen y ¿saben qué recordé? Yo me llamo María Isabel y mi mamá decidió que María Isabel era un nombre súper largo para decírselo a un bebé. Entonces me empezó a decir Liz. O sea, nada que ver, ya sé. Y entonces, hasta sexto de primaria vivimos en Ciudad de México. Y ella me decía, Liz, Liz, Liz. Llegamos y a los 11 años yo le dije, Ma, un favor, estamos estrenando ciudad. No me digas Liz, porque no me llamo Liz, me llamo Isabel. Y pues adivinen, o sea, en su concepto yo seguía siendo muy chiquita para un nombre tan largo. Entonces, ¿saben que o sea, tengo 52, mi mamá jamás me ha dicho Isabel, nunca me ha dicho el nombre que me puso, siempre me sigue diciendo Liz. Entonces, ahorita que decía que hablaba Karen y decía de esto de cómo, cómo vamos como percibiéndonos y que esto sí creo que es una herramienta espiritual porque está incluida en el paquete de la experiencia humana. O sea, en esa observación de la construcción de otros y de nosotros mismos hacia nuestras personas, olvidando que no soy, sino somos. Y entonces, bienvenido todo el paquete. Espero que Karen se conecte. Pepi, Ya se conectó. ¿sí? Qué risa. Ok, ¿sigo yo? Sí, Pepi. Ay, No, perdón, mira ya que, llegué. Qué risa. mira, justo lo que estabas diciendo acerca de tu nombre me hizo ahorita también sentido, porque, bueno, al contrario que tuvo mi nombre es así un diminutivo, ¿no? Pepita. Y justamente, mira, de manera muy sutil, y eso lo detecté hace poco, que cada vez que alguien me dice Pepa, como que siento así, como que, un enojo, una rabia, y digo, mi nombre es Pepita, así como que, pero con o como que, oye, o sea, no se siente bien esto, pero recién como que lo estoy viendo, o sea, como eso, ¿no? O sea, esa parte egoica de, ¿cómo me vas a decir, Pepa? Mi nombre es Pepita, y lo vengo viendo ahorita ya en todo esto, eso, o sea, pero realmente yo siempre el nombre de, o sea, cuando alguien me dice Pepa, yo lo asocio como este tema de que quieres disminuirme, ¿no? O sea, me quieres humillar, me quieres hacer sentir mal, pero también es eso, como dices, es al hacer, digo, está teniendo mucho sentido que en esta parte tan sutil que según yo, o sea, no tendría por qué, ¿no? No tendría por qué hacerme sentir mal. Y digo, ajá,
pero realmente esta parte también tiene que aflorar para ver, ¿no? O sea, dónde es que se insertan esta parte del ego, pero que verlo desde esta perspectiva, pero que no tiene nada de malo, sino es, pues, es parte de, ¿no? De seguir observándonos, de seguir viéndonos, aligera mucho todo esos constructos, ¿no? Que de hecho que están ahí muchos más, pero salió esto de pronto porque, sí, o sea, es como que directamente apuntan al ser, según yo, ¿no? Y solamente es un nombre, es una forma de cómo la gente quiere decirme o identificarme. Al final sigue siendo eso, nada más, una expresión de cómo referirse a mí. Eso es lo que estoy notando ahorita. Gracias, Oye, Isa. sí, no, gracias a ti, Pepi. Fíjate que, bueno, yo te digo, Pepi, ahorita me has dado otra posibilidad. Oye, pero también, o sea, nos informa la forma en cómo podemos aceptar a las otras personas, cómo nos perciben, o sea, la aceptación de ello también no nos tendría que afectar. O sea, nos proporciona la observación de la ligereza de cómo los demás nos observan, aceptando que es lo que es y no lo que yo pienso que debería de ser, ¿no? Así. Gracias, Pepi. ¿Cómo estás, Elena? Excelente, excelente. Ay, Isa, déjame decir una cosa con eso último que acabaste de decir. Y es que a veces pensamos que el otro está gastándose una cantidad de tiempo en pensar en nosotros, de cómo somos y lo que piensa de nosotros, y a lo mejor no. Lo más seguro es que no, el otro está tan ocupado pensando en sí mismo que no está ocupado pensando en nosotros. Completamente. Es que en realidad, que no de eso estamos viviendo yo estoy adentro de mí viviendo mi propia experiencia y bueno, de vez en vez, pues a lo mejor estoy pensando en el otro, pero en realidad estoy generándome mi experiencia diciéndole a Pepi, a Laura Lau, o sea, y como los demás me puedan percibir, ¿qué puedo hacer con eso? Pero yo, por mi parte, aceptación. Total aceptación de lo que es, ¿no? Ellos cómo lo perciban, cómo lo sientan, pues será su tema de ego de esas personas, ¿no? Está de atar. Muchas gracias. Gracias, Elena. Hello. Oye, estaba con el tema justo hoy mañana a las 5:30 de la mañana. Me levanté pensando en algo. Te escucho cortado. Elena, no, sí se escucha cortado. Cortadito. Venga. ¿Me escucha mejor? Ajá. Sí. Decía que esta mañana justo me levanté a las 5:30 pensando en algo, ¿no? Pensando en cómo el dar alguna plática a veces en ese momento me hacía sentir bien. Pero después, o sea, eso de las 5 de la mañana, sentí como que, Elena, o sea, no te la creas tanto, no eres tan buena, tuviste a lo mejor algunas áreas que pudiste haber llevado mejor, ¿no? O sea, me bajé a mí misma a tal grado que me sentí como en esa angustia, ¿no? Vi en ese momento el cómo me estaba sintiendo, me observé. Y me fui a ver cómo me sentía en el pasado. Traje mi pasado al presente para observarlo. Traje mi pasado desde ese momento que estaba como gerente de operaciones y que en el ruedo
O sea, lo disfrutaba, hacía, tomaba decisiones, ¿no? Pero llegaba al día siguiente y tenía esa misma sensación. Esa misma sensación de, Elena, no te la creas tanto. Elena, no eres tan buena. Porque tienes que estar como gerente si a lo mejor hay otras mejores. O sea, yo misma me bajaba a tal grado que sentía la misma sensación que sentí en la mañana. Y ahí pude ver, dije, ¿cómo estoy sintiendo lo mismo que sentía en el pasado? Te lo traje al presente a observarlo. Y este momento es exactamente lo mismo que estoy sintiendo. Y traje a mí la cita de Sid Banks que dice, y aquí lo tengo apuntado, ahorita lo saqué, que el ego es lo que crees que eres y lo que piensas de la vida, nada más y nada menos. Entonces, cuando pienso que soy, que estoy ahí, que sé, que puedo, pues estoy a lo mejor en ese más alto ego, pero desde la parte del presente, ¿no? De disfrutarlo, de estar ahí, de vivirlo, pero también puedo estar en ese mismo ego, pero desde abajo, desde pensar que no soy buena, desde creer que no merezco estar a lo mejor ahí. Y siento esa sensación en el cuerpo de baja, así, totalmente baja, ¿no? Y justo en la mañana decía, sería un buen tema para explorar con Marina. Y cuando abro mi celular, porque ayer desde las 6 de la tarde, 5, ya no lo había visto, abro para ver cuál era el webinar de hoy. Y dije, del ego, algo está ahí, algo está ahí. Entonces, ahorita con tu plática digo, realmente lo que me hiciste es que ahí está para informarnos en qué nivel de conciencia estamos. Ahí está para informarnos realmente qué es lo que estamos pensando, ¿no? Y elegir qué hacer con él. Porque recuerdo que en aquel tiempo me decían, no, pues dale, Elena, o sea, ya estás ahí, dale, o sea, cuando ya estás de gerente, ya estás ahí, dale, o sea, toma decisiones en base a lo que veas, a lo que observes, a lo que escuchas de tu gente, ¿no? Y ahorita dije, pues también aquí es lo mismo. Vivirlo, tomar eso que me está presentando la vida, porque muchas cosas no las estoy buscando, muchas cosas me están tocando la puerta, muchas cosas están llegando sin yo ir a tocar puertas. Y cuando estoy ahí lo disfruto, pero ese bajón de lo que creo que pienso que soy, pues es el ego ahí, arriba o abajo a veces, ¿verdad? Elena, te quisiera preguntar algo. Ese bucle de ego, de volver a tener la misma sensación, ¿solo te pasa en el aspecto laboral? Porque eso también es mucha información. Si nada más lo sientes ahí, y entonces ahí estás en un bucle de pensamiento que puedes soltarlo inmediatamente porque no eres 24/7 esa sensación, ¿no? Sí, y lo noté que solamente me pasa ahí, en la parte del hacer, en la parte de lo laboral, en la parte de ahí. Y no es 24/7, y no lo traigo ahí 24/7. Y que ese momento lo sentí, lo disfruté, me observé y dije, hay algo más aquí que me está informando, ¿no? Y después transcurrió la mañana sin eso, o sea, así como fluía en aquel momento que eso lo pensaba a las 5 de la mañana que me levantaba y lo sentía y me hacía así como que chiquita, pero llegaba a las 8 de la mañana y entraba y ya, o sea, eso ya no lo traía conmigo. Claro, porque además si recordamos que eso lo estás viviendo porque estás teniendo un pensamiento que no es sólido y que no es permanente. Entonces, aquí estás, ya te vas. Y te cambia, ¿no? Y solo se
puedes reconocer la sensación porque ya la has vivido y entonces saber, estoy repitiendo el mismo pensamiento de hace X. Ok, se va a ir, punto, ¿no? Y entonces ya, y entonces ahí, Elena, me parece que entra el querer. O sea, ¿qué quiero? ¿Cómo quiero vivir este momento? ¿Cómo quiero vivir esta experiencia laboral ahora, en el presente? Olvidando toda la historia construida que ocupo como un marco de referencia de quién soy, egoicamente, ¿no? Y entonces, todas las posibilidades enfrente de lo que quieres ser, y no solo eso, sino de lo que, cómo lo puedes percibir ahora, sabiendo que es impermanente. Todo eso que nos angustia, que nos molesta, que nos disturbia, es impermanente. Lo permanente es el yo, no le está pasando nada. No le está pasando nada, está observando la experiencia. Y bienvenida, porque ¿qué? O sea, esto se va a acabar cuando dejemos de estar vivos. Entonces, ¿quién quiere eso? No, gracias, quiero seguir sintiéndome así, ¿no? Qué padre, Elena. Muchas gracias por tus comentarios. Gracias. Y como dices, no hay desperdicio, porque ahí me enseñó a verme ahorita, pero me enseñó a ver en el pasado, que es venir a decir, hey, es lo mismo, y es tu experiencia y tu pensamiento en acción en ese momento. Sí, y entonces eso ya pasó, ya pasó, ya pasó, ya pasó. ¿Qué estoy haciendo con esto ahorita, en este momento? Qué rico, qué padre. Muchísimas gracias. Irina. Hola, muchas gracias. Me gusta mucho el tema de hoy y tengo como mucha risa interna acordándome de las diferentes etapas de mi vida, pero sobre todo hay una, como por ahí a los 35 años, que yo creo que estaba completamente dominada por el ego. Y también creo que más que todo en la parte laboral. En el mundillo de los abogados hay demasiado ego, demasiado ego y más o menos por esa época era muy importante ser buena y además sobresalir en un mundo hasta cierto punto, digamos, dominado por hombres, ¿verdad? Entonces, era todo una construcción, ¿verdad? Era toda una construcción de lo que me ponía, la cartera que andaba, los tacones que usaba, las cosas que decía, y fueron años viviendo ahí hasta llegar al lugar que quería, que en realidad pues estaba, creo yo, bastante joven y no tenía tantísimo tiempo tenía 5 años de trabajar en el lugar en el que ahora trabajo cuando hice ese salto cuántico. Y ahí estuve mucho rato y ahora, ¿verdad? Eso fue ya hace tantos años y ahora para mí eso no tiene la más mínima importancia, ¿verdad? No tiene relevancia. O sea, es como ahora me importan otras cosas, ¿verdad? Entonces, creo que me quedo ahora pensaba esto de que el ego nos informa desde dónde estamos, ¿verdad? Ya es el tema de ser una abogada elegante y buena, ya, o sea, ya no tiene, digamos, relevancia en mi vida. Creo que ahora, mientras ustedes hablaban y oía, yo decía, no, es que ahora creo que me importa más ser una cincuentona guapa. No sé, son cosas como locas, ¿verdad? Que por supuesto que las vivimos desde el ego, pero todas esas son solo construcciones y qué enriquecedor saber que todo, o sea, todo eso viene desde ahí y que nos informa y que podemos vernos, sobre todo que podemos vernos para no creernos nada y además esta semana ha sido tan particular porque vamos a celebrar
en la oficina el 75 aniversario de la creación de la Procuraduría General de la República aquí en Costa Rica. Entonces tenemos todo un evento internacional y en mi chat con mis compañeras procuradoras, el único tema ha sido, ¿qué nos ponemos? O sea, ahí nadie habla, ¿verdad? De los temas jurídicos que vamos a abordar. No, o sea, eso no es qué nos vamos a poner y cómo nos vamos a ver, ¿verdad? Y en serio, me da risa, me da risa, porque creo que no, yo ahora me siento más cómoda andando en tenis y shorts y camisetas, así como ando hoy, que también lo pienso para prender la cámara porque ando con la cara lavada y después digo, no importa, no pasa nada, ¿verdad? Pero bueno, o sea, interesantísimo el tema porque a veces de verdad uno cree que como que solo es uno, pero no, ¿verdad? Creo que ahí estamos todos y creo que lo enriquecedor de todo esto es vernos y saber de dónde estamos y no ni engancharnos ni casarnos con el tema. Así que muchas gracias, Isa, por traerlo hoy acá. Me ha gustado mucho escucharlos a todos y poder compartir un poco de esto. Ay, gracias, Irina. Oye, siempre digo, es que yo me imagino de abuelita sentada en una mecedora riéndome sola y que me digan, ¿de qué te estás riendo? Y yo contesté, de nada. O sea, de recordar todas estas historias que en nuestras etapas nos vamos contando y qué tiene. Y que si ahorita, como Iri, me preocupo de qué me pongo y qué tiene. O sea, así es como estoy viviendo mi experiencia. Aceptándome en mis construcciones de el pasado, de el presente y espero del futuro. O sea, la ligereza de saber que esto está con nosotros, nos acompaña, nos da una guía de cómo podemos entendernos más, sabernos más, conocernos más, hasta que estemos aquí, ¿no? Y compartirnos en esa expresión de sin el miedo a, sino esto soy y esto soy yo. Así que bienvenido todo, bienvenido todo. Javier, ¿levantaste tu manita? Sí, es que está buenísimo todo. Iba a decir algo y haz de cuenta que me leyó la mente Irinia. Está padrísimo entender el papel del ego, que ya vimos que te despersonalizas, lo utilizas a tu favor, si te sirve, si no lo sueltas, le puedes hacer un tuning o lo puedes desechar, buenísimo. Pero ahorita esto que contaba Irina de los abogados y que cómo me voy a ver, y hace rato los comentarios en el chat de lo del nombre, ¿no? Derivado del comentario de Pepita. Creo que también es importante saber jugar el juego del ego, porque efectivamente, qué bueno que nosotros podemos ver esto desde un contexto despersonalizado y saber que, pues que lo importante es ser y que el ego es un constructo, un tren al que te puedes subir o no, a medida que te sirve o no, pero realmente, pues no eres ese ego, eres más que eso. Eso está buenísimo. Pero vivimos en un mundo de la forma, en donde, pues allá afuera, en el trabajo, en todos lados, pues son egos caminantes, ¿no? O sea, es un mundo de ego. Y tú que eres diseñador y que seguramente conoces algo de mercadotecnia, sabes que muchas veces el saber usar, conocer el juego del ego, usarlo de forma positiva, e involucrarte de cierta forma puede tener ciertos beneficios para un trabajo, porque si vas a ver un socio, un cliente de negocio, el saber leer el ego de la otra persona y el saber tú construir un ego para esa entrevista te puede significar cerrar un negocio o no. O hay ciertas cosas en donde es muy beneficioso el cómo te lea la otra persona, el que proyectas. Cuando estás dando una conferencia,
es muy importante tu lenguaje corporal y el qué perciban las otras personas de ti, porque mientras te están escuchando, no necesariamente todos están viendo más allá, sino están viendo eso que entra por los ojos muchas veces es el ego. Entonces, es bien interesante todo esto, porque también yo creo que hay que saber jugar este juego del ego. Y como ya lo dijimos hace rato, no es un enemigo, es un amigo que nos informa, que nos dice de nuestro estado mental, que nos puede decir si es algo que construimos nosotros para bien o es algo que estamos construyendo para otros y que nos puede hacer daño o que puede ser beneficioso, ¿no? A lo mejor sí, ok, lo estoy construyendo para otro, lo puedo cambiar, no tengo que ser ese ego todo en todo momento, pero a lo mejor en un momento ese constructo del ego que hice para otros me beneficia, me puede beneficiar a lo mejor para cerrar un negocio o para algo positivo. Entonces, híjole, no resistí en compartirles esto porque también yo creo que es una perspectiva en donde pues es el juego de la vida, ¿no? O sea, me queda claro que lo importante no es hacer, lo importante es ser. Sí, totalmente de acuerdo. Pero también hay que entender que allá afuera el ego tiene un papel importante, ¿no? Y que si nosotros lo entendemos, como estamos haciendo, nos despersonalizamos, pero también lo aprendemos a jugar. Puede ser muy positivo. Lo dejo en la mesa. No sé qué opinas. Ay, gracias, Javier. Sí, sí, o sea, vivimos en este planeta, ¿no? Y creo que esto que mencionas, que es una expresión de las circunstancias exteriores, sí, nos resulta funcional para propósitos que nosotros estemos buscando en nuestra experiencia del hacer. Pero como el ego no se queda en solo el hacer, sino en cómo estoy siendo yo, no siendo vista, sino siendo yo, apelaría a un pasito más atrás, esencializando esta expresión para informarme de mí y construir desde mí mi propia colaboración con los demás. Y entonces estamos hablando de que el ego, para cada uno, como las huellas digitales, será una expresión diferente, muchísimas veces diferente en una sola vida. Entonces, todo lo que comentas, Javier, me da muchísimo sentido. Si yo ahorita me paro y me voy a la oficina y, ¿no? Claro, porque lo que quiero es sensibilizar a la gente en algunos aspectos para que una campaña interna funcione. Pero más allá de eso, es eso que queda en mí para conocerme y para reconocerme como el ente que momentáneamente estoy aquí y que no quiero desperdiciar un segundo de mi vida y lo quiero hacer intensamente. Y si además me siento acompañada de esta expresión que se llama humanamente ego y que me va a informar cómo vivir expansivamente, no la puedo desperdiciar. Y poder observar también desde la neutralidad la experimentación de ello. Espero haberme explicado. No, claro, totalmente, porque es eso, se trata de jugar el juego, saber que es un juego, Sí. que de repente adopta ciertas reglas, cosas de acuerdo al juego, pero al final de al cabo es un juego, no eres tú el juego, eres quien decide jugar el juego, entonces eso hace toda la diferencia. Sí, o sea, la conciencia, Javier, creo que la diferencia lo hace la conciencia.
O sea, ¿qué estás dándote cuenta en tu expresión de ser vivo? Y entonces, dado eso, puedes tener todas las posibilidades de usarlo como esa herramienta en cualquier expresión de tu completud en la vida, ¿no? O sea, al final, si esto es una parte de mí, no la puedo rechazar porque soy el todo. Entonces, al no rechazarla y abrazarla, también estoy abrazando la expresión que tengo de mi vida hoy, de mi vida ayer y de lo que venga en el momento presente que está naciendo aquí, ¿no? En este momento con ustedes. Entonces, pues es un lujo poder ser un ser pensante que puedo discernir en este momento lo que para mí esto se expresa. Si este webinar es hoy en la noche o mañana en la mañana o dentro de 3 años, mi expresión de mi experiencia definitivamente será diferente. Y entonces viene los wow, ¿no? De qué estoy aprendiendo hoy, qué estoy sintiendo hoy, qué me está informando el hoy en base a eso, a lo que soy y a lo que hago, ¿no? O sea, mi completud de esta experiencia humana, espiritual, temporal, permanente, lo que venga, en un abrazo. Así estamos. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Javier, gracias. Elenita había Elena. alzado la mano. Sí, Venga. gracias. Pero ahorita con lo que acaba de decir Isabel y que decía Javier, esta parte que de afuera dice, pues tienes que jugar, ¿no? Con tu mejor valor. Pero más allá de jugar, más allá del hacer, y escuchando a Isabel, creo que la invitación es hacernos presentes y en presencia en el momento, ¿no? Sentir ese ego en ese momento. Más allá de conocer a la otra persona, de si está jugando o no contra el ego o si tiene el ego, ¿no? Yo creo que el saber que es un pensamiento y lo que él se está creyendo de sí mismo puede ayudarnos a equilibrarnos a nosotros también. Puede ayudarnos a sentirnos desde dónde estamos en ese momento. Si a lo mejor yo estuviera al lado de Irina, que dice que los abogados y te crees acá y presumes y estás acá, no, pues estás en su ego, está ahí. Pero jugar en el mismo nivel, no sabiendo tú que estás ahí, pues es no ser consciente ni estar en el momento, pero jugar en el mismo nivel, compartir desde el mismo nivel, desde hacerte consciente tú de cómo lo estás sintiendo, yo creo que ahí va a ser la gran diferencia. Si te la estás creyendo o simplemente estás participando con la vida en ese momento desde el nivel de conciencia de la otra persona. Elena, bien, esto que apuntas me hace ser consciente de, o sea, si yo me quito todas las etiquetas y le quito todas las etiquetas al otro, o sea, derrumbo todos mis constructos de cualquier persona, todos somos iguales. Entonces, ¿qué podría tener juiciosamente hacia alguien si me lo estoy inventando? Entonces podríamos actuar en mucha más humildad de ser humano a ser humano como esté sucediendo en el momento, con esa ligereza de te vas al columpio y ya somos amigos, ¿no? O sea, como de no esperar nada a cambio, sino simplemente sentir y conocer y tener esa expresión permanentemente de vida dentro de nosotros, ¿no? O
sea, imposible estar en presente todo el tiempo, pero bueno, intentarlo y entonces regresar a uno, ¿no? O sea, volver al origen, así, sin nada que esperar ni nada que aspirar, sino simplemente está siendo, ¿no? Así, todos iguales. Estar siendo y de presencia, ¿no? Y como dice Marina, y pues si quieres jugar el juego, pues va, ahí, vete al mismo nivel de conciencia, ¿no? Sí. Pero desde un ser humano. Yo creo que ahí hace la gran diferencia. Sí, desde lo que toca. Yo pongo como un ejemplo, como una analogía que estamos jugando Monopoly. Y entonces nos toca la casilla D y luego salimos de esa casilla y caemos en la casilla D y vemos a otros caer en otras casillas y solamente observar lo que el juego le está dando a los demás y lo que nos está dando a nosotros, ¿no? O sea, ilusoriamente podemos angustiarnos porque caemos en la casilla de la jaula, ¿no? Y momentáneamente pensar que estamos en eso, sin libertad, y observar que solo es una ilusión y que en ese momento podemos cambiar de casilla a otra cosa que también podemos estarnos inventando, pero si eso es la expresión humana, o sea, no podríamos no cambiarla, querer cambiar. O sea, si lo que nos toca en ego o en no ego y en lo que sea es para nosotros en absoluta perfección, en sabernos que somos ese engrane donde están todos los demás y que vamos construyéndonos y construyéndonos hacia el otro también desde nuestra mejor expresión de vida, desde nuestra mejor intención, desde nuestro mejor hacer o ser, ¿no? Genial, genial, genial. Gracias. Pepa. Habla, Pepa. Mira, que justo eso que decía, esto del mundo del ego, aquí justo lo que decías desde nuestro mejor sentir, me estaba acordando que me habían mandado un mensaje, mi familia, mis hermanos, diciendo porque había un momento que estaba pasando, un momento de miedo, o sea, como que estaba así muy ansiosa. Y entonces leo este mensaje entre hermanas que se estaban haciendo y decían, "No, imagínate ella con todo el conocimiento y con toda la preparación que tiene, o sea, imagínate nosotros que no sabemos nada del mundo así, del comportamiento". Entonces yo estaba leyendo y mi primera reacción fue esta, pues, no sé, como que de defenderme. Y después quedo hablando y digo, claro, así es como yo también reaccionaba, o sea, la primera, ¿no? Creer que el hecho de saber, de entender, nos exime de la experiencia humana. Y la verdad es que no me defendí, pero al mismo tiempo también me pude ver a mí, yo juzgando a otros, como por ejemplo, ¿no? Ay, pero ¿cómo esa persona siendo que es pastor de una iglesia o que es no sé cuánto está cometiendo estos pecados? Ah, entonces eso, ¿no? O sea, como estos egos, ¿no? Dices tú, ¿no? Que se enfrentan, o sea, wow, qué interesante es ver esto y lo que me está doliendo, me está moviendo en este momento es ver, ¿no? O sea, como esta aceptación de la que tú decías, la aceptación del momento, que no sabe, o sea, la aceptación de lo que viene y lo que viene de mí, ¿no? O sea, ese, por ejemplo, el hecho de defenderme, que siempre era una reacción en mí, y ahora como que eso de verme a mí misma, ¿no? En ese estado de quererme defender y de pronto, de manera natural, es observarte, ver, sí, listo, o sea, eso es lo que estoy quisiendo hacer. Y aceptar eso, irremediablemente va a hacer que acepte al otro.
haces el otro, y esa parte bonita, ¿no? Esa parte bonita que tú dices, o sea, cuando ya aceptas esto, ya todo lo demás pierde sentido, y es esa danza, ¿no? Entre lo humano y lo espiritual, lo humano y lo espiritual, y genial, o sea, qué chévere este diseño que cada día me asombra, ¿no? Me asombra porque, bueno, yo estoy viendo que eso me trae a la humildad, cada vez más a la humildad y a la compasión que estoy sintiendo en este momento, a la compasión. Sí. Pepi, sí, sí, siempre se puede ver más, siempre se puede ver más. Y lo que, pues, ay, perdón, lo que mencionas de esta persona es, o sea, él es la expresión de sí mismo, pero lo que tú estás observando es tu constructo respecto a esa persona. Entonces podrías soltar esa construcción de lo que haces de juicio de valor hacia cualquier persona y entonces empezar de cero. Y el regalo sería para uno mismo, empezar de nada, otra vez viendo a otro ser humano, ¿no? El regalo lo tenemos siempre nosotros, siempre está el balón en nuestra cancha. Así lo veo. Muchas gracias, Pepi. A ti. Gracias. Rubí. Hola, Isa. Isa, darte las gracias por este tema tan bonito, tan a veces retante, porque nos confunde, ¿no? Pero que es bonito mirarlo y más aquí en compañía, porque si lo vemos, o sea, al ver el ego juntos, es más fácil verlo fuera de él. Y me encantó mucho esto de verlo como un aliado. De hecho, es algo que en lo personal lo estoy haciendo hace rato, pero cada vez y hoy con mayor razón, como a través de todo lo que compartieron, lo que tú dijiste, pues se afianza esa reconciliación con el ego. Lo que me queda grandísimo es que el ego nos dice permanentemente, lo más importante soy yo. El ego nos dice permanentemente, lo más importante soy yo, pero depende desde dónde. Si yo lo vivo desde esto que nos hace molesta, pues obviamente sufrido, nos afianza la personalidad, queremos demostrar que sí podemos, que sí sabemos, que, bueno, todo este sufrimiento que a veces nos muestra el ego cuando lo malinterpretamos. Pero cuando lo vemos desde el amor, lo más importante soy yo. Y eso es lo que nos muestra, y es muy bonita esa reconciliación. En lo personal, lo estoy viviendo o me lo estoy permitiendo vivir así, esa reconciliación con el ego, con amor, verme y ver al otro con amor. Y entonces, claro, lo más importante soy yo, pero soy yo no es esto, sino es esto. Sí. Incluye. Entonces, me encanta que hayas traído ese tema del ego acá y me gusta mucho que a veces ese ego tiene tanto que explorar que a veces nos hace sentir apretaditos, pero ese sentirnos apretaditos también es chévere, también es rico disfrutarlo, porque, no sé, me imaginaba colocándome unos zapatos grandes, pues no, me voy a caer. A veces unos zapatos ajustaditos, apretaditos, como que nos ayudan a, no sé, por ejemplo, el correr, por ejemplo, el bailar, unos zapatos, obviamente no, pero que sean apretaditos. Cuando estamos, no sé, por ejemplo, un familiar hace poco estaba en un tema de una cirugía y tenía que usar después de su cirugía una faja, algo que lo apretara. Ay, qué incómodo, pero es por su salud. Entonces creo que tiene mucha relación. Mejor dicho, a lo que voy es que gracias, Isa, porque María Isabel, porque cuando vemos con amor al ego hay muchísimo que notamos de nosotros, del otro, y se vuelve un disfrute total, Isa. Muchas gracias.
Gracias, gracias Rubí por todo lo que dices. Me viene como la sensación de como les comenté, que el ego es de alto mantenimiento, o sea, y si no lo cargo y me lo quito de encima y lo pongo al lado de mí acompañándome, está conmigo, pero no está sobre mí. Y entonces es una buena compañía. Se vuelve algo que siempre estará y que nos podrá aconsejar. Y sí, me toca eso que dices, como verlo en amor, como sentirlo en amor, como darle otra expresión, ¿no? Y que a lo mejor eso que he pensado del ego que me construí, después de esto y de exactamente ver el prisma de cada persona, como puede sentir la expresión de decir, no lo voy a desperdiciar jamás, lo voy a usar para mí y para todos los demás, ¿no? Y no le voy a tener miedo. Y si ahorita me preocupa esto, ¿y qué tiene? Es lo de ahorita. Y simplemente saber que se disolverá y que vendrá otra cosa, ¿no? Otra cosa que elegiré yo, que yo decidiré cómo vivirlo y cómo expresarlo, ¿no? Entonces, pues, la vida, así. Muchísimas gracias, Rubí, te lo agradezco infinito. ¿Cómo vamos, Javier? ¿Estamos en tiempito? Andamos ya sobre tiempo. ¿Alguien más quiere hacer un último comentario? Tú, Isa, ¿nos quieres decir algo para cerrar? Pues nada, la invitación a... Ay, Enrique levantó su manita. Venga, Enrique, cierra, Enrique. Muy agradecido por esto, muchas gracias. Me la paso peleando con el ego todo el tiempo, pero hoy me acabo de dar cuenta de varias cosas, pero la que más me gustó en este último momento es que en mi cabeza decidí que el ego va a ser, a partir de hoy, desde luego, como mi pareja, como la persona que amo y que vive conmigo, y que no es que le digo que se calle o que habla mucho, no, estamos juntos, es otro par de ojos que me ayuda a ver. Porque lo que dijo Javier antes de que necesito al ego, sí, lo necesito cuando voy a un trabajo, aquí para conversar con ustedes, necesito que ese ego me acompañe, pero no lo dejo que hable o que mande todo el tiempo, pero decimos, ok, somos en inglés decimos un team, somos un equipo. Y el verlo así, el ver el ego como mi pareja que amo y respeto, que lo necesito en este viaje por la vida, de verdad que me ayuda mucho. Así que muchas gracias. No sé si era ese era el interés de ver, pero para mí eso me ha hecho como que, qué bien me siento. Muchas gracias a todos. Gracias a ti, Enrique. Gracias a todos. Mi invitación simplemente es y si veo las cosas diferente y si me doy el permiso de cuestionarme eso que me he inventado, ¿no? Y entonces expresarme desde otro punto de vista, pues bienvenido todo. Muchísimas gracias por estar aquí. Y bueno, ya saben. Muchas gracias. Adelante, Javier. Muchas gracias, Isa. Muchas gracias a ti y a todos por habernos acompañado hoy y nos vemos en 15 días en otro webinario más de la comunidad de los 3 principios en español, 3P ESP. Gracias a todos y hasta Nos vemos pronto. en 8 días. En 8, cierto. En 8 días.